Mari, Wenui, Mari de Berrancagua. Chacuifi, tanto tiempo. Kumele Kaimi, ¿cómo están? Kumelen, Emikai, Kakumelen Chaltu. Un gusto saludarles, querido amigo. Tenemos un día hermoso. En Languechiantú está el sol y la temperatura en estos momentos está agradable. No sé, en un rato más. Bienvenidos, Kumekupan, a nuestro nuevo tragún. Este sería el Epumari Quechu Yelu Tragún. O sea, el 25º tragún con la ñaña Isabel. Estuvimos viendo las autoridades ancestrales. Ahora vamos a conversar, a saber de Kimche. Kimche es un sabio que permite que después de 12.500 años, gracias a los Kimche, nuestra cultura, cosmovisión, lengua, se mantenga viva. Somos una cultura viva, ¿ya? Gracias a la existencia de Kimche. Kimche son los sabios que permiten la sobrevivencia cultural de nuestro pueblo. Como también son muy estrictos en el cumplimiento de las normas que rigen al pueblo mapuche. Porque, como les decía, son los vigilantes de la ley que rige que nuestra cultura sobreviva, con su cosmovisión, con su lengua. Si nos empezamos a contaminar, ay, qué tanto, si no se va a notar y le agregamos un cambio, vamos a desaparecer. Kimche está para eso. Ellos son los sabios, los que mantienen vivo el conocimiento. Y ellos tienen la autoridad para dar los gulam, como también los tienen nuestros abuelos. Los Sheski, los Laku, Shushu y Kuku, abuelas y abuelos. Ellos nos aconsejan gulam, consejos, como nuestros ancianos, los sabios, los Kimche. ¿Ya? Como les decía, Kimche es como un catedrático dentro de lo que es ser mapuche. Ellos poseen todo el conocimiento de un territorio con su historia y por qué se deben desarrollar ciertos tipos de actividades. Cómo se debe desarrollar un guillatún, cómo se debe desarrollar un mafún, un matrimonio, cómo se debe desarrollar un elugún, un funeral. Esas condiciones para mantenerlas, Kimche las tiene. ¿Cuál es el propósito de ellos? Que nuestra nación, todos los que somos de la nación mapuche, logremos el propósito. ¿A qué vinimos a esta vida? A prepararnos para ser Norshe, mejor persona, con un crecimiento espiritual grande. Mapuche no persiguió tener riquezas, grandes templos, grandes construcciones, muchos tesoros de gran valor, no. El valor de ser mapuche es el crecimiento espiritual, que con el tiempo, eso es un proceso que a lo mejor se alcanza, bueno, de acuerdo a la espiritualidad de cada persona, puede alcanzarlo en la madurez ya más mayor, ¿ya? Hacer un Norshe. Y quizás después del Camoyén, del viaje para reunirse con los suyos, con los ancestros, llegue a ser un Norshe. Ese es el camino y el propósito de Mapuche. Nos vemos en el próximo tragún. Que estén pero muy bien. Cuídense. Peucayalte Berrancagua, Chaltumay.